Cuando pensamos en la historia antigua, solemos imaginar templos majestuosos, filósofos sabios y guerreros heroicos. Pero lo cierto es que el pasado humano está lleno de detalles extraños, inquietantes y hasta perturbadores que rara vez se cuentan en los libros escolares. Civilizaciones enteras guardaban costumbres que hoy nos parecen incomprensibles, prácticas que rozan lo macabro y secretos que todavía no logramos descifrar. Hoy, en Inquietantemente, vamos a adentrarnos en algunos de los datos más curiosos e inquietantes de la historia antigua. Empecemos con los egipcios, una de las culturas más fascinantes y enigmáticas. Todos sabemos que momificaban a sus muertos, pero lo inquietante es que a veces lo hacían de maneras que hoy parecen inhumanas. Existen registros de que en ciertos periodos, algunas familias guardaban en casa a sus difuntos momificados, conviviendo con ellos por un tiempo antes de llevarlos a la tumba, como si quisieran prolongar la presencia del ser querido entre los vivos. Además, en algunos rituales funerarios, se llegaba a extraer el cerebro con ganchos de metal a través de la nariz, un procedimiento tan extraño como macabro que tenía como objetivo preservar el cuerpo lo más intacto posible. Otro dato perturbador proviene de los romanos. Ellos tenían una forma particular de reciclaje. Resulta que usaban orina humana como producto de limpieza. Sí, como lo oyes. La orina, rica en amoníaco, servía para blanquear la ropa y también como enjuague bucal. Los romanos incluso cobraban impuestos sobre su recolección. Imagínate entrar a un mercado romano y ver grandes recipientes de orina que se usaban como si fueran jabón. Lo que hoy nos resulta repulsivo, para ellos era parte de la vida cotidiana. Y hablando de Roma, hay un detalle aún más inquietante: los gladiadores. Esos hombres que luchaban hasta la muerte en los coliseos eran admirados al punto de que, después de morir, algunos ciudadanos molían sus huesos y los mezclaban con bebidas, creyendo que ingerir esa mezcla les daría fuerza y valor. El fanatismo por la sangre y la muerte llegaba a tal extremo que los restos de gladiadores se convirtieron en una especie de medicina supersticiosa. Viajemos ahora a los mayas, una de las culturas más avanzadas de América. Tenían un increíble conocimiento en astronomía y matemáticas, pero también rituales que hoy nos parecen espeluznantes. Se sabe que practicaban sacrificios humanos para honrar a sus dioses, especialmente lanzando a personas vivas a los cenotes, pozos naturales que consideraban sagrados. El inquietante es que, según hallazgos arqueológicos, algunos de esos sacrificios eran niños, porque creían que sus lágrimas tenían un poder especial para invocar la lluvia. El contraste entre la grandeza de su ciencia y la brutalidad de sus rituales es uno de los aspectos más perturbadores de esta cultura. Los griegos, a quienes solemos asociar con la filosofía y las artes, también tenían prácticas inquietantes. Por ejemplo, en Esparta, los recién nacidos eran inspeccionados minuciosamente y si consideraban que tenían alguna deformidad o debilidad, los abandonaban en un barranco llamado el Monte Taygeto. Para los espartanos, solo los fuertes merecían vivir y servir al ejército. Lo que hoy vemos como barbarie, para ellos era parte del orden social. Y si hablamos de China antigua, encontramos uno de los secretos más extraños: el ejército de terracota. Miles de figuras de soldados enterrados para acompañar al emperador Qin Shi Huang en la otra vida. Cada figura tiene un rostro único, como si fueran retratos de personas reales. Nadie sabe exactamente cómo lograron crear esa multitud de estatuas tan detalladas, hace más de 2000 años, pero lo más inquietante es que se cree que muchas de esas figuras representan soldados y artesanos que murieron poco después de terminarlas, enterrados junto con su obra para servir eternamente al emperador. La medicina antigua también nos deja datos curiosos y perturbadores. En la Edad Media, aunque no tan lejana, los médicos recomendaban beber sangre fresca de gladiadores o prisioneros ejecutados para curar enfermedades como la epilepsia. En Egipto se usaban insectos triturados como remedios para distintos males, y en Mesopotamia había rituales donde se sacrificaban animales y se examinaban sus entrañas para predecir el futuro. La ciencia y la superstición iban de la mano de maneras que hoy nos parecen aterradoras. Otro hecho inquietante lo encontramos en los sacrificios vikingos. Aunque solemos verlos como exploradores y guerreros valientes, los vikingos practicaban un ritual llamado águila de sangre.
Este consistía en abrir la espalda de la víctima y sacar sus costillas hacia afuera como si fueran alas. No se sabe si realmente lo practicaron de manera común o si fue una exageración de sus enemigos, pero solo la idea de que algo así pudiera existir resulta perturbadora. La escritura también guarda secretos. El manuscrito Voynich, por ejemplo, aunque descubierto en la Edad Media, tiene raíces que algunos investigadores sugieren que podrían provenir de conocimientos antiguos perdidos. Es un libro lleno de símbolos incomprensibles, plantas que no existen y diagramas astronómicos que nadie ha podido descifrar. Aunque no sabemos su origen exacto, lo cierto es que sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes de la historia escrita. ¿Y qué decir de los aztecas? Su calendario, tan preciso que asombró a los conquistadores, estaba acompañado de una cosmovisión donde el tiempo mismo era cíclico y donde los dioses exigían sacrificios humanos para mantener el equilibrio del universo. Cada gota de sangre derramada era, según ellos, un pago para que el sol siguiera saliendo. Pensar que millones de personas vivieron bajo esa creencia es un recordatorio de lo poderoso que puede ser el pensamiento colectivo. En Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización, existían extraños rituales relacionados con los reyes. Si un eclipse lunar ocurría y se interpretaba como una mala señal, el rey podía ser sustituido temporalmente por un key falso. A este hombre lo vestían con la corona, lo trataban como soberano por unos días y luego lo sacrificaban para proteger al verdadero monarca. Lo inquietante es que había personas dispuestas a aceptar ese papel sabiendo cuál sería su destino. La historia antigua es un espejo extraño de la humanidad. Nos muestra lo mejor y lo peor de nosotros mismos, la capacidad de construir pirámides alineadas con las estrellas y al mismo tiempo cometer actos de crueldad indescriptible. Nos enseña que el ingenio y la barbarie siempre han convivido, que cada monumento grandioso hubo sacrificios humanos y que cada cultura, por más avanzada que fuera, tenía su lado oscuro. Así que, la próxima vez que escuches hablar de las grandes civilizaciones del pasado, recuerda que no solo construyeron templos y ciudades, también dejaron un legado inquietante de prácticas, creencias y misterios que todavía hoy nos dejan con la boca abierta. Y dime, ¿qué dato de la historia antigua te pareció más inquietante? ¿Crees que hemos avanzado como humanidad o seguimos repitiendo los mismos errores con otros nombres? No olvides suscribirte a Inquietantemente, porque la mente curiosa nunca descansa.